Merky, ¿te parece que hablemos del G20? Se vienen días complicados y más especialmente ya para ese fin de semana. Sí, mañana va a comenzar y va a durar toda la semana el Foro Mundial de Pensamiento Crítico que organiza el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO, acá en Buenos Aires, con epicentro en el Estadio de Ferrocarril Oeste, pero que va a tener sedes en distintos puntos de la ciudad de Buenos Aires, el Centro Cultural de la Cooperación, el Teatro San Martín y otros lugares. ¿Qué va a pasar en este foro? Bueno, toda una agenda alternativa. Se lo simplificó como la contracumbre, en realidad es un foro que estaba previsto y obviamente coincide en la fecha con la proximidad del G20 acá en Buenos Aires. ¿Quiénes van a participar de este foro? Dilma Rousseff, Pepe Mujica, Ernesto Samper, Mujica expresidente de Uruguay, Dilma expresidente de Brasil, Ernesto Samper que habló con nosotros en Radio Latina hace algunos días, expresidente de Colombia, Cristina Fernández de Kirchner, expresidenta argentina y senadora, Gustavo Petro, que fue candidato presidencial y perdió en el balotaje con Iván Duque, el nuevo presidente de Colombia, y una serie de intelectuales y de académicos y después de militantes sociales y de organizaciones muy amplias de toda América Latina y también con presencias de otros continentes. ¿Qué se va a discutir en este enorme foro que va a tener, insisto, lugar desde mañana hasta el viernes que viene? Una agenda alternativa, porque lo que propone el G20 tiene que ver con la agenda de los países poderosos. Decíamos al principio la presencia de Donald Trump, presidente de Estados Unidos, Xi Jinping, primer chino, Angela Merkel de Alemania, Theresa May de Inglaterra, entre los más conocidos, por supuesto, y después el titular de la Organización Mundial de Comercio, titular Antonio Guterres de las Naciones Unidas, bueno, obviamente Mauricio Macri. La Argentina es parte del G20 hace muchos años y en este caso anfitriona de esta cumbre que va a tener lugar el 30 de noviembre y el 1 de diciembre con una ciudad blindada, con una ciudad en donde va a haber muchísima custodia, muchísima seguridad, porque esto ya no solo una cuestión de seguridad, sino una cuestión de defensa nacional. Sabemos lo que va a significar, conocemos las declaraciones de Patricia Bullrich, recomendar a los porteños que se vayan de la ciudad, bueno, todo esto, pero básicamente pensar qué va a haber en estas jornadas y qué se va a discutir, cuál es la agenda que se va a tratar y qué rol tiene la Argentina para esa agenda, no solo en estos días, obviamente, sino en el contexto de lo que se viene en el mundo. Claro, y cómo nos implica también a nosotros. Por eso vamos a estar hablando de este tema con Javier Echaide, es abogado de la UBA, miembro de la Asociación por una tasa a las transacciones financieras especulativas para ayuda a los ciudadanos. Javier Echaide está en línea, gracias por atendernos hoy domingo en la mesa del domingo. Pablo Mercado, Magalí Schwartzman. Javier, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal Magalí, Pablo? ¿Cómo andan? Muchas gracias por tu tiempo. Bueno, queremos hablar justamente de lo que veníamos hablando antes acerca del G20. Algunos ejes, ¿no?, para resaltar y que nos cuentes más o menos de qué se va a tratar y cómo, qué nos implica a la Argentina y cómo nos puede afectar a nosotros esta gran reunión del G20. Bueno, primero el G20 es la reunión de los presidentes, digamos, de los jefes de Estado de los 20 países más influyentes en el mundo. O sea, es un grupo que se viene reuniendo, no es una organización internacional, es un grupo informal que se viene reuniendo desde hace más o menos 10 años, o sea, todos los años se reúne, va rotando su lugar de reunión, en este caso le toca a la Argentina, o sea, ya desde el año pasado asumió la presidencia del G20 y ahora en esta reunión la va a derivar a Japón, que es en donde se va a hacer la siguiente el año que viene. Y la idea básica del G20 es una instancia informal de negociación para tratar de manejar la gobernabilidad global, o sea, darle cierta dirección a lo que es la globalización neoliberal ya iniciada desde los 90, ¿no? Pero principalmente el G20, o sea, es el heredero, digamos, es una ampliación de la mesa del G8, o sea, los 7 países más ricos del mundo y Rusia, eso era lo que se conocía como el G8, y se amplía a estos 20 más influyentes como para tratar de la crisis que se abrió desde el año 2008-2009 para acá, en esa crisis tratar de manejar esa gobernabilidad global precisamente para tratar de resolver la crisis, que es una crisis que se origina en los países centrales, ¿sí? Pero que contagia a toda la economía del planeta. Entonces, en la medida que se van haciendo las reuniones anualmente, el país anfitrión prepara o propone una agenda de debate como para
compartir con los demás. Javier, vos sos un conocedor, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Sos un gran conocedor hace muchos años de los términos del comercio internacional, has participado en cumbres de la Organización Mundial de Comercio, sos un estudioso del tema, laburás académicamente con el tema, das clases vinculadas a este asunto. En este contexto, uno lee la política internacional y mira que la gran disputa del momento tiene que ver con la cuestión comercial entre Estados Unidos y China. Digamos, si esto fuera boxeo, la pelea de fondo, la última, la que cierra la transmisión, sería Donald Trump con el premier chino. Ahora, Sí, en ese marco, Argentina, ¿qué tiene para decir? ¿Qué tiene para, como te preguntaba Maga, cuál es la implicancia para nosotros? ¿Cómo nos posicionamos? ¿Qué podemos esperar? ¿O es apenas una formalidad en este grupo juntarse una vez por año y que la cosa se vaya dilatando sin esperar grandes decisiones? Y, a ver, es buena la pregunta porque tiene varias respuestas. Mira, Pablo, primero hay que tratar de diferenciar, digamos, cómo se posicionan los gobiernos, ¿sí? O sea, esta cuestión que siempre se dice de que es mejor siempre estar adentro porque si no la miramos de afuera, entonces participar siempre es conveniente. Eso es un punto de vista propio de los gobiernos, ¿sí? En ese sentido, las instituciones o institucionalmente es cierto que conviene por lo menos estar enterados y participar. Ahora, Argentina no es un jugador, digamos, de la talla como pueden ser Estados Unidos o China, menos en este momento. Entonces es un jugador periférico. Tampoco se puede ofrecer en esta metáfora del ring de box, tampoco se puede ofrecer como árbitro, ¿sí? O sea, como una persona que pueda dirimir entre la gran pelea final entre Estados Unidos y China. Para lo que es la persona, digamos, el que camina por la calle, el que maneja un taxi, el que nos escucha por las radios, el laburante de a pie, que se haga la reunión del G20 o no en Argentina, no tiene un impacto directo, ¿sí? O sea, el resultado de la cumbre del G20, pero sí puede llegar a diagramar ciertas políticas públicas, ¿sí? En este contexto de la globalización, ciertas políticas que sí le pueden llegar a tener un impacto. Qué sé yo, por ejemplo, en estos últimos meses, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, se ve estas cuestiones de los muchachos y las chicas que están en las bicicletas con los repartos que son de las aplicaciones. Exactamente, o sea, la economía virtual, digamos, de las aplicaciones de delivery. Sí. Eso, digamos, es un área, por ejemplo, en materia de comercio internacional que no está regulada. O sea, todo lo que es lo que se entiende adentro del comercio electrónico, las operaciones comerciales que se hacen por vía Internet, no es algo que internacionalmente esté regulado. Por ende, esto se discutió también el año pasado en la ministerial de la OMC en Buenos Aires, hay una intención por parte de los países desarrollados, sobre todo, de dejar desregulada esta área. ¿Qué quiere decir esto? Si yo voy a la pizzería de la esquina de mi casa y compro una pizza, yo estoy comprando una mercancía, ¿se entiende? Y eso tiene una regulación, paga impuestos, o sea, las transacciones que se hacen cara a cara están reguladas ya desde hace muchísimo tiempo. Ahora, si yo hago exactamente lo mismo, pero lo hago mediante una plataforma por internet, mediante una aplicación con el celular, eso ya no sería la compra de una pizza. ¿Se entiende? Sí. O sea, sería la utilización de un servicio por vía electrónica para la adquisición de un bien. Esa forma de ver esa operación no, o sea, la quieren diferenciar de lo que es la compra de la mercancía directa. ¿Se entiende? Y entonces queda regulada, sí, o estaría regulándose todo un mercado nuevo, que es un mercado en ascenso y en exploración, o sea, de dimensiones todavía desconocidas, que queda desregulado para lo que es el funcionamiento del mercado y de las grandes empresas. Eso por un lado. Por el otro lado, la cuestión laboral de la gente que trabaja ahí. O sea, es algo que también se está viviendo ahora. O sea, los chicos que se están empleando, sí, ellos son contrapropistas, o sea, son monotributistas. O sea, están por fuera de todo lo que es el mercado de trabajo formal en términos de relación de dependencia. O sea, si ellos tienen un accidente en la calle, no tienen una RT que los cubra. Claro. Sí, y están en pleno servicio laboral, o sea, en plena tiempo de su trabajo. Entonces, están muchísimo más desprotegidos que un empleado formal.
Esta cuestión del emprendedorismo, ¿sí? Incentiva a ese tipo de economías, por ejemplo, una economía mucho más precarizada laboralmente, con menos derechos, mucho más barata también para el mercado, ¿sí? Pero para el trabajador, o sea, es una situación mucho más perjudicial. Y después la tercera cuestión en esta temas del comercio electrónico tiene que ver con el manejo de los datos. Hay una de los temas dentro de la agenda de discusión ahora del G20 que tiene que ver con lo que es el futuro del trabajo, ¿sí? Así entre comillas. El futuro del trabajo tiene dos aspectos. Uno es el tema de la robotización, o sea, ¿cuántos de nosotros vamos a quedar afuera del mercado laboral porque vamos a ser reemplazados por un robot o por una máquina? Así dicho en pocas palabras. Y la otra tiene que ver con lo que es las operaciones por Internet, ¿sí? Que es una nueva modalidad de trabajo. Sí. Estos chicos son el vivo ejemplo. Ahora, eso involucra también una cantidad importantísima de comercio y de tráfico de datos, porque yo cuando pido esa pizza, ¿sí? O pido un transporte por Internet, yo estoy diciendo a dónde quiero que me lleven, desde dónde, cuál es mi dirección, mi perfil, o sea, estoy cargando toda una base de datos, ¿sí? Con mi información personal. Lo mismo cuando nosotros utilizamos redes sociales, que subimos las fotos de la familia. Sí, o sea, que ya quedan todos los datos en Internet cargados, por claro, decirlo de o sea, alguna manera. queda todo en la nube, Sí, exactamente. En estos momentos, la principal discusión está en torno de quién es el propietario de esos datos. Claro. ¿Sí? O sea, porque las empresas que utilizan Internet lo que están diciendo es que lo que tienen no es la foto de la familia, sino los megabytes que se transforman en una foto. Claro. Los megabytes son de ellos. Claro. ¿Se entiende? Sí, sí. Los algoritmos, ¿sí? Son de ellos. Entonces, si se fija la propiedad, ¿sí? de esa información en base a las empresas que operan en Internet, en tanto se define la propiedad, se define también la posibilidad de transar esos bienes cuya propiedad son titulares. O sea, ¿qué quiere decir esto? Pueden vender las bases de datos. ¿Se entiende? Sí. Y son datos personales de todos nosotros. O sea, porque, a ver, ¿quién no tiene Facebook, Instagram? O sea, ¿quién no tiene aplicaciones hoy en día en el celular y quién no maneja un Google Maps? O sea, es muy difícil encontrar una persona que no utilice absolutamente nada de Internet y que no tenga ni siquiera el nombre cargado en algún lado. ¿Se entiende? Sí. Todo esto forma parte de las grandes discusiones porque tiene que ver también con una importante invasión a la intimidad, ¿sí? Yo no sé si tengo ganas de que comercialicen con los datos en mi vida privada. Claro, aparte es una información que vos les das gratis porque simplemente es cargar datos con las redes sociales, el subir una foto, el comprar algo, ya directamente es gratis. Tal cual, o sea, yo lo hago gratuitamente, pero las empresas comercializan con eso. Claro, claro. Entonces, o sea, eso es una discusión de última data, eso es lo que se denomina Big Data, ¿sí? Y es una discusión de los últimos tiempos, ¿sí? O sea, de estos últimos años, que todavía no se salda. Afortunadamente en Buenos Aires no se logró acordar absolutamente nada con esto, pero que ahora puede entrar por la ventana, o sea, porque siempre está en la mesa de discusiones y que puede estar involucrado con esto del futuro del trabajo adentro de la agenda del G20. Javi, te presentaba Maga como miembro de ATAC Argentina y esta semana ustedes estuvieron en el centro de la información porque de alguna manera elípticamente fueron acusados de lavado de dinero, estar vinculados a lo peor del mundo. Contemos brevemente qué significa ATAC. Uno conoce que hace más de 20 años esto surge en el mundo y recién pensaba, mientras te escuchaba describirnos muy bien cómo estamos parados frente a lo del G20, en Stephen Hawking, ¿no? El descubridor o el gran estudioso de los agujeros negros, que no solo cuentan de dónde venimos, sino básicamente intentan ver hacia dónde vamos. Y ustedes de alguna manera, desde ATAC, laburan con los agujeros negros del sistema financiero, porque detrás de todo esto está también, y lo explicabas muy bien con lo de las aplicaciones, quién le cobra impuestos a las aplicaciones como Uber, dónde va a parar esa plata, y en todo caso, qué podría hacerse con toda esa plata. Contanos qué es ATAC y qué es ATAC Argentina y por qué ustedes estuvieron esta semana, como decíamos, acusados de cosas gravísimas. Mira, o sea, lo que decís es muy bueno porque todo sistema necesita para poder funcionar áreas oscuras en donde poder operar y hacer las cosas que formalmente no se pueden hacer. O sea, para poder funcionar todo sistema necesita un agujero negro.
ATTAC es una red internacional, se constituye en Francia en el año 98, acá en la Argentina llega a fines del 99, o sea, vamos a cumplir 20 años el año que viene, acá en Argentina, y nosotros lo que trabajamos básicamente es todo lo que tiene que ver con, desde un punto de vista crítico, con lo que es la globalización neoliberal. Nosotros, o sea, hay dos formas de percibir a la globalización como fenómeno, ¿sí? O sea, una que académicamente generalmente se habla en los libros de relaciones internacionales, que es una forma de definir la globalización, es que lo que hace la globalización es incluir a todo el mundo en la idea de la aldea global, ¿sí? Incluir a todo el mundo en una misma bolsa, o sea que somos todos más parecidos. Esto es un proceso de occidentalización de muchas comunidades, lo que también provoca es una reacción de los nacionalismos, o sea, eso se ve mucho en Europa, es el efecto Bolsonaro también, o sea, esto, digamos, dicho a grandes modos. Pero también lo que hace la globalización es profundizar las desigualdades sociales. O sea, esta es otra forma de ver a la globalización. Y en tanto profundiza las desigualdades, o sea, la fragmentación no es tanto respecto de los nacionalismos, sino más que nada respecto de la fragmentación social. ATTAC va por ese camino. O sea, para nosotros la globalización lo que hace es hacernos cada vez más desiguales, y eso es una situación injusta. Por eso nosotros vemos cuáles son los puntos más claves de la globalización como para estudiarlos, seguirlos y hacer campañas sobre eso. La situación del libre comercio, ¿sí? Todas las cuestiones relacionadas con el libre comercio, la cuestión de los paraísos fiscales, precisamente el lavado de dinero, o sea, son todas cuestiones con las cuales nosotros estudiamos y estamos en contra, porque son esos agujeros negros que permiten que grandes empresas, que son los grandes actores de la globalización, acumulen cada vez más ganancias y que la gente pierda cada vez más derechos. O sea, ese es el punto de vista que tiene ATTAC. Paradójicamente, en esta semana se nos acusaba de hacer cosas con las cuales nosotros luchamos desde hace 20 años, cosa que es bastante gracioso, pero sí salió en algunos medios gráficos que ATTAC era o podía ser una entidad lavadora de dinero, lo cual es irrisorio, pero el tema es el siguiente, o sea, nosotros somos una asociación civil constituida en Argentina, muy pequeña, ¿sí? No manejamos grandes fondos, pero sí para realizar las actividades dependemos mucho de la cooperación internacional. Sí. O sea, entender que los movimientos sociales son oscuras instituciones vinculadas con el terrorismo internacional es desconocer absolutamente de qué se tratan los movimientos sociales y de qué se trata el movimiento altermundialista. Sí, van a hacer un festival la otra semana previo al G20 en el Congreso, creo que está confirmado, 28 o 29 de noviembre. Sí. Y ahí va a haber un escenario, va a haber baños químicos, todo eso cuesta plata. Sí. Tal cual. Y hay muchas donaciones de fundaciones europeas. A ustedes los acusaban de haber recibido una donación de 936 euros. Sí, bueno, una locura, ¿no? Tal cual, o sea, estamos lavando 20.000 pesos. Claro. Sí. O sea, a ver, para ese tipo de organización, o sea, existe, por eso operamos también en red, colaboramos no solamente con la red ATTAC a nivel global, sino también con muchísimas otras organizaciones en Argentina, a nivel continental y en el mundo. Entonces, todas las organizaciones, esto es como la vaquita, cuando yo no tengo plata para agarparme la cena con los amigos, claro, juntamos plata entre los amigos. Sí. O sea, bueno, dimensionalo muy grande. Claro. O sea, todas las organizaciones y movimientos sociales que más o menos están involucradas con los mismos temas y que comparten las mismas preocupaciones, no importa que vean, que tengan la misma ideología o que tengan el mismo programa político, ¿sí? O sea, compartimos las mismas inquietudes y entonces tratamos de colaborar, incluso económicamente, con información, pero también económicamente, para poder hacer en el punto en donde se encuentran, o sea, donde vemos que va a haber una visibilidad importante, para poder hacer algún tipo de evento que también lo que haga es mostrar de qué se trata, o sea, lo que no se dice, los efectos colaterales, entre comillas, ¿sí? De todas estas cuestiones, como para que la gente sepa por qué pasan las cosas que pasan. Claro. O sea, es parte del estudio, del seguimiento, o sea, es un aporte crítico a los procesos que la globalización muestra y que nosotros vivimos todos los días. Muchas gracias, Javier Echaide, por tu tiempo. No, por favor, chicos, a ustedes por el llamado.
Así pasaba Javier Echaide, el miembro de la Asociación por una Tasa a las Transacciones Financieras Especulativas para Ayuda a los Ciudadanos, Ataca Argentina, en la mesa del domingo. Hasta la 1 de la tarde, la mesa del domingo. La mesa del domingo en Radio Latina. Títulos.